Hola, muy buenos días. En este video voy a explicarles la suma de vectores método analítico. En el video anterior estuvimos viendo la suma de vectores método gráfico. La diferencia de estos dos métodos es que el primero se utiliza regla transportador, requiere mucha precisión en la medida, y como me requiere mucha precisión en la medida, eh, nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales se van a dar errores en las mediciones, y esto va a repercutir en el resultado que queremos obtener. El método analítico no requiere regla y transportador, solamente requiere manejar algunos conceptos trigonométricos y el uso de una buena calculadora científica para poder entonces hacer algunos cálculos. ¿Cuál de los dos es más conveniente? Considero que el método analítico tiene mucha conveniencia en el sentido de que puede utilizar un mayor rango de vectores para sumarlos sin necesidad de entrar en dificultades de espacio en una página o en un lugar de trabajo, porque cuando utilizo el método gráfico para sumar muchos vectores puede llegar a ser un poco tedioso. Entonces el método analítico puedo utilizarlo para sumar cualquier cantidad de vectores siempre y cuando yo siga los pasos. A continuación vamos a enumerar los pasos y vamos a comenzar con un pequeño ejemplo de lo que es un plano cartesiano. Recuerden que un plano cartesiano es la intersección de dos ejes, el eje horizontal, que es el eje de las X, y el eje vertical, que es el eje de las Y. Cuando queremos dibujar vectores, nosotros vamos a hacerlo a través de el plano cartesiano. Vamos a plasmar los vectores en el plano cartesiano, y siempre vamos a tratar de utilizar el origen del plano cartesiano como el origen de los vectores que vamos a dibujar. Esto quiere decir que todos los vectores van a salir del origen del plano cartesiano. En el método analítico no es necesario que este diagrama que vamos a realizar quede completamente a escala. No tiene ningún tipo de repercusión en el resultado si lo hago o no a escala, a diferencia del método gráfico. En este sentido, yo puedo dibujar vectores, si todos salen desde el origen, puedo dibujar vectores desde el origen hacia cualquier dirección. Y tomando en cuenta esto, vamos a tener dos tipos de vectores. El primer tipo de vector es este que usted ve aquí, que es un vector que sale del origen y está ubicado en el primer cuadrante, está ubicado entre el eje X y el eje Y. Cada vez que esto pasa, hay ángulos, y estos ángulos pueden medirse desde X al vector o desde Y al vector. Más adelante les voy a explicar cuál de los dos vamos a utilizar. Pero cuando hay algún tipo de vector como este, vamos a suponer que este vector se llame vector F, tenga un valor de 90 metros y tenga un ángulo de 20 grados, pero esos 20 grados tienen que ir ubicados en algún lugar. Entonces, en el caso este que está entre los ejes, yo voy a utilizar las coordenadas norte, sur, este y oeste. Y positivo es norte, Y negativo es sur, X positivo es este y X negativo es oeste. Con esto yo me puedo ubicar en el plano cartesiano para saber cuál va a ser la ubicación del ángulo. Entonces vamos a suponer que este vector que estamos utilizando aquí, dijimos que era el vector F, y él va a tener, bueno, recuerden que ellos tienen una flechita en la parte de arriba, los vectores se identifican con esa flechita. 90 metros viene siendo la magnitud, y 20 grados para poder determinar entonces la dirección. Pero esa dirección tiene que ir específica utilizando las coordenadas que acabo de mencionar. Entonces ellas pueden ir, por ejemplo, aquí, vamos a decir que es del este al norte. Del este al norte, aquí hay dos palabras claves. Aquí está la palabra del y la palabra al. Ellas son muy importantes porque ellas me van a ayudar a poder identificar si el ángulo sale de X o si el ángulo sale de Y. Si el ángulo sale de X,
Si el ángulo sale de X, entonces tendría que salir del este e iría en dirección al norte, como en este caso, del este al norte, los 20 grados serían así. Pero supongamos que en este caso no hubiese sido así, sino que hubiese sido del norte al este. Si hubiese sido del norte al este, entonces el ángulo va a salir desde Y hasta el vector. Y en ese caso, pues ahí tenemos los dos tipos de ángulos. ¿Cuál vamos a utilizar? Tendríamos que utilizar de aquí en adelante en el método analítico por conveniencia, y luego les explicaré por qué, el ángulo que se mide del eje de las X. Eso significa que si el problema les da un ángulo medido de Y, usted inmediatamente procede a restarlo de 90 grados para tener el ángulo medido del eje de las X. Por ejemplo, supongamos que de aquí a aquí hay 60 grados desde el eje de la Y. Bueno, no voy a utilizar 60 grados para el cálculo, tendría que utilizar el ángulo de aquí a acá. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, hay 90 grados de eje a eje. O sea que para saber cuánto es este ángulo de aquí, yo tengo que restar 90 grados menos 60 grados. Y eso da a 30 grados. Ok, bueno, eso sucede con los vectores que están entre los ejes. Ya usted sabe si pueden restar, puedo tener todos los ángulos, no es necesario hacerlo en todos los casos, porque si yo le doy un vector que tiene un ángulo medido desde el eje de las X, es necesario calcular el de las Y, porque no lo vamos a utilizar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que ese es un tipo de vector. Hay otro tipo de vector que es menos complicado, que no tiene ángulo, sino que se puede dibujar sobre cualquiera de los cuatro ejes que están ahí. Por ejemplo, vamos a suponer que el vector se llame H y tengo una magnitud de 100 metros, por ejemplo, y no tiene ángulo ni nada, sino que va dirigida directamente hacia, déjeme borrar aquí que esto no se aprecie bien, iría hacia el sur, hacia el sur. ¿Qué significa eso? Que ese vector H sale desde el plano cartesiano, desde el origen, y va sobre el eje. Bueno, aquí no lo pude dibujar sobre el eje, pero iría sobre el eje hacia abajo, hacia el sur. Ese sería más o menos, usted lo hace con una regla, que él quede hacia abajo, hacia el sur. Ya no hay complicación con ángulos, no hay complicación con nada de eso, porque él está dibujado sobre el eje. Si está dibujado hacia el este, iría hacia acá. Si hacia el oeste, iría hacia acá. Si es hacia el norte, iría hacia arriba. Cualquiera de esas direcciones. O sea que tenemos dos tipos de vectores. El que se dibuja sobre los ejes, o el que se dibuja entre ejes con ángulos específicos. Muy bien, vamos a continuación a ver algunos detalles de la calculadora científica. Estas calculadoras científicas son las más comunes. Nosotros vamos a utilizar la calculadora para poder realizar operaciones con funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Se las voy a señalar aquí. Voy a colocar otro color. Están aquí. Son esas tres teclas. Sin que representa la función seno del ángulo. Cos, que significa la función coseno del ángulo. Y tan, que es la función tangente del ángulo. Esas tres funciones trigonométricas las vamos a utilizar. Para poder saber que usted está realizando los cálculos correctamente, es muy importante que este recuadro que está aquí, voy a ponerlo con otro color, este recuadro que está aquí tenga la letra D. Ahí pueden haber tres letras, D, R o G. Bueno, la que tiene que estar allí es la letra D, porque si está en la letra R, en la letra G, las funciones trigonométricas no van a ser calculadas con ángulos, sino con otras cosas que no nos funcionan a nosotros en este nivel. Así que es muy importante, esa es una de las primeras cosas.
Cada una de estas funciones tiene sus inversos. Por ejemplo, seno inverso, coseno inverso y tangente inverso. La que vamos a utilizar nosotros acá es tangente inverso. ¿Y cómo nosotros podemos sacarla? Usted presiona la tecla Shift y la función tangente. Inmediatamente en la calculadora va a aparecerle aquí tan menos 1. Ya automáticamente usted puede hacer los cálculos ahí. Eso es muy importante. Bueno, y usted, si usted quiere hacer algún tipo de cálculo, por ejemplo, quiere sacar el coseno de 60 grados, entonces usted presiona la tecla, coseno y automáticamente entonces 6 y 0. En la pantalla de la calculadora le va a aparecer cos 60. Usted le da igual y automáticamente va a tener entonces el resultado. Es muy importante tener los resultados. Bueno, aquí puede estar en fracciones, puede estar, bueno, nosotros lo vamos a utilizar en decimal, así que los resultados quiero que estén en decimales. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente. Bueno, vamos a regresar un poquitito para atrás porque voy a borrar. Vamos a ver cuáles son los pasos. Vamos a ver cuáles son los pasos que vamos a utilizar para sumar vectores. Yo le voy a dar algunos vectores y usted los va a sumar. Yo les voy a anotar aquí cuáles son los pasos. Vamos a ir poco a poco. Pero el primer paso que está aquí, el primer paso es dibujar los vectores en el plano cartesiano. Dibujar los vectores. Obviamente usted pues puede utilizar una regla. Ya le dije que no es tan necesario que usted utilice precisión para esto, pero sí más o menos tener una idea de a dónde están localizados, en qué parte del plano cartesiano están localizados los vectores, porque con ese diagrama que usted va a hacer para localizar los vectores es que usted se va a dar cuenta en qué dirección se tiene que colocar los componentes vectoriales, que es otro de los pasos, qué signos llevan para poder sumarlos o restarlos, porque no es solamente sumar por sumar. Esto quiere decir, estimados estudiantes, que el diagrama es fundamental. No se puede resolver este tipo de problemas si usted no hace un diagrama correspondiente. Entonces los diagramas son muy importantes realizarlo. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Con este ejemplo vamos a ir desarrollándolo para que usted tenga la idea. Dice aquí, sume los siguientes vectores. El primer vector se llama A y está ubicado hacia el este. Tiene una magnitud de 20 metros. 20 metros hacia el este. Vector B tiene una magnitud de 35 metros y está localizado 65 grados del norte al oeste. Miren que tengo dos tipos de vectores aquí y los tengo de esa manera para que usted los vea. No es que siempre van a haber uno de cada clase. Pueden haber los dos de la misma clase. Pueden ser los dos como este de aquí. Uno que vaya hacia el este, el otro que vaya hacia el norte y lo sume. O inclusive puede ser que los dos sean así. Estoy hablando de en el caso de que haya que sumar dos vectores, pero hay casos que puede haber un tercer vector o un cuarto vector aquí que tenga distintas características y a través de este método se puede realizar sin ningún tipo de problema. Lo único que sería un poquitito más extenso, pero los pasos serían los mismos que les estoy detallando aquí. Bien, el primer paso, les acabo de decir que el primer paso es dibujar los vectores en el plano cartesiano. Así que usted toma un plano cartesiano con una regla, hace la intersección eje Y, eje X, los señala y comienza entonces a identificar. Uno va hacia el este, que sería hacia acá, el este es acá, el norte es hacia arriba, el sur hacia abajo, el oeste hacia la izquierda. Y el segundo vector está localizado entre el norte y el oeste, o sea, está localizado aquí, entre el norte y el oeste. O sea, que ese vector simplemente va en esta dirección. Y los 65 grados entonces
en este caso irían del norte al oeste, o sea que los 65 grados irían aquí. Usted le coloca aquí 65 grados. Bueno, aquí también tiene que colocar el nombre de los vectores. Al lado de cada flechita tiene que colocar el nombre de los vectores. Y también sería bueno colocar la magnitud. Por ejemplo, la magnitud del primer vector es 20 y la magnitud del segundo vector es 35 metros. Si usted lo hace de una manera un poquitito más decente, debería quedar algo como esto. Claro, esto está computador, usted lo puede hacer allá con su regla en su cuaderno. El vector A va hacia el este y el vector B está entre el, voy a anotarlo aquí, entre el oeste y el norte. Aquí está el sur y aquí está el este. Estas letras norte, sur, este y oeste no forman parte del plano cartesiano per se. Yo lo utilizo para localizar los vectores, para ubicarme en ese plano cartesiano. Así que usted lo coloca ahí solamente con eso. Realmente solamente estamos hablando de dos ejes, el eje X y el eje de las Y. Una vez que usted tiene esto, entonces ya usted dibujó los dos vectores. Dentro de este dibujo de vectores usted tiene que colocar dos cosas: los ángulos medidos de X, si tienen ángulos, y dos, dibujar las componentes vectoriales. En el caso de el ángulo, vamos aquí con el ángulo. Este ángulo de aquí que usted tiene de 65, que el problema le está facilitando, está medido desde el eje de la Y. Usted puede observar ahí que va desde Y hacia el vector. Pero para resolver este tipo de problemas, por facilidad de algunas cosas, el ángulo que yo necesito es el que va desde X al vector. O sea, este ángulo de aquí. Yo necesito saber cuánto vale. No lo tengo. El problema no me lo está dando. Entonces, ¿qué hago? Yo resto. Voy a hacer una observación. Esto no se hace en todos los casos. Esto no es una receta que esto se hace para todos la suma de vectores. No. Siempre y cuando el ángulo está medido desde el eje de la Y. ¿Qué hubiese pasado si el ángulo que yo les asigno está medido desde el eje de las X? Pues genial, ese es el que voy a utilizar, no tendría que calcular ningún otro ángulo. No me complico con eso. Pero en los casos como este que está aquí específicamente, donde el ángulo que les estoy dando es medido de Y, entonces sí es necesario hacer la resta. La resta es, se lo mencioné anteriormente, sería 90 menos el ángulo que les estoy facilitando, que está medido desde el eje de las Y, que es 65 grados. Y eso da a 25 grados. Significa que este ángulo de aquí es de 25 grados. Entonces lo que hago es, pues aquí dibujo el ángulo que voy a utilizar, que es 25 grados. Si usted no quiere complicarse, entonces borra ese porque no lo vamos a utilizar para los otros cálculos que vamos a realizar más adelante. Pero bueno, si no lo quiere, lo puede dejar allí. Y lo otro sería dibujar componentes vectoriales. ¿Qué son componentes vectoriales? Bien, voy a colocarle este vector que está aquí. Todos los vectores que están dibujados entre los dos ejes tienen dos componentes. Una correspondiente al eje de las X y otra correspondiente al eje de las Y. ¿Cómo se dibujan esas componentes? Salen desde el eje, por ejemplo aquí, este de aquí en X sale desde el eje y va hacia la punta del vector. Así usted dibuja componentes. ¿Y por qué es fx? Usted dirá, bueno, pero si salió desde Y, ¿por qué se va a llamar fx? Porque x es el eje horizontal y este vector está horizontal. Así que todos los vectores horizontales se llaman componentes en x. Y los componentes en Y son los verticales. En este caso sale desde el eje y va hacia la punta del vector. Es muy importante que tengan formas de flecha. ¿Por qué? Porque la flecha le va a dar a usted la dirección. Por ejemplo, en este caso, fx va hacia la derecha y fy va a ir hacia arriba o hacia el norte. Eso es muy importante. Entonces, este vector tiene dos componentes. Eso significa que, si nos vamos a este diagrama que estamos haciendo aquí, bx tendría que ir más o menos así, hacia la punta del vector.
Voy a dibujarlo de nuevo. Hacia la punta del vector. Este le llamaría BX. Y BY es completamente vertical, va hacia arriba. Se va a llamar BY. BY. ¿Qué pasa con los vectores que solamente tienen una componente? ¿Cuáles son esos vectores? Bueno, son aquellos que están dibujados sobre el eje. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo que dibujar uno hacia el sur. Ese vector que está sobre el eje, que no tiene ángulo, que está dibujado sobre el eje de las Y, tiene una sola componente. Y esa componente va a ser la componente en el eje donde se dibujó. Vamos a llamarle a este vector E. Bueno, ese vector solamente tiene una componente que es en el eje donde se dibujó. ¿En qué eje se dibujó? Y. O sea que solamente tiene valor en Y. Eso significa que en X automáticamente es 0. Y en EY pues va a tener el valor de E, que independientemente del valor que tenga, 20 metros, 50 metros, 40 metros, lo que sea. Así que solamente va a tener valor en el eje en el que se dibujó. Si yo tengo un vector, vamos a llamarle a este H, y está hacia el oeste, pues H solamente va a tener componente en X. Y en Y sería 0. Es todo lo contrario, solamente tiene componentes en Y. Y el otro solamente tiene componentes en X. Bueno, algo parecido sucede acá. Este vector está dibujado, el vector A está dibujado sobre el eje de las X, o sea que nada más tiene componente AX. En Y no tiene componente. Es muy importante que usted tenga eso en cuenta. Si usted hace esto así, pues debe quedarle un diagramita como este que está aquí. Como este diagrama. Tengo el vector A hacia la derecha, solamente tiene componentes en Y. En X no tiene, es 0. Y algo muy importante es que debo colocarle signos. Para eso son las direcciones. ¿Cómo me doy cuenta cuáles son los signos de cada una de estas componentes? ¿Cuál es positiva, cuál es negativa? Pues usted tiene que seguir esta convención. En Y, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. O sea que todo lo que tenga dirección hacia arriba es positivo y lo que tiene dirección hacia abajo es negativo. Y en X, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Eso quiere decir que aquí no es AY, aquí es AX. Ten mucho cuidado con esto. AX porque está dibujado sobre el eje de las X. AX es positivo porque va hacia la derecha. BY, recuerde que la dirección es desde el vector hasta la punta del vector, así en esa dirección de flecha, va hacia la izquierda. Por esa razón, como va hacia la izquierda, es negativo. Y BY va hacia arriba, pues es positivo. BY es positivo. Listo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hubiese pasado? Vamos a utilizar un caso hipotético. ¿Qué hubiese pasado si el vector hubiese quedado en el tercer cuadrante? Vamos a llamar a este vector C. Si este vector C hubiese estado en este cuadrante, entonces él hubiese tenido componente CY hacia abajo, negativa. Y CX hacia la izquierda también es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuadrante, que se le llama tercer cuadrante, siempre va a tener ambas componentes negativas. ¿Qué hubiese pasado si yo tuviese un vector acá? Vamos a llamarle vector D. Este vector D en el primer cuadrante tendría dos componentes. Componente dx, es un nombre hipotético, y dy. Mire las direcciones. Dx va hacia la derecha, o sea que es positiva. Y dy va hacia arriba, o sea que también es positiva. El primer cuadrante es el único de los 4 cuadrantes en las cuales ambas componentes van a ser positivas. Y el último caso, vamos a llamarle a este vector I. Él va a tener su ángulo, ¿verdad? Normal, pero
ambas componentes, observe, y x hacia la derecha y y hacia abajo. Y como va hacia abajo es negativo y x es positivo. Entonces aquí tengo todas las combinaciones posibles de los signos en los cuadrantes donde puedan estar dibujados los vectores de estos casos hipotéticos que les acabo de mencionar. Pero bueno, en este caso no es no hay 4 vectores, nada más están estos dos que les mencioné aquí, que sería el vector A y el vector B. Pero ya les digo, todos los cuadrantes, recuerden que los cuadrantes ellos tienen numeraciones. Oh my god, déjenme decir si así es más rápido. Tengo numeraciones para los vectores que están aquí, A y B, son estos dos que están aquí. Perdón, y las numeraciones de los cuadrantes, ellos van en ese orden. El primer cuadrante es este de aquí, el segundo cuadrante es este de aquí. Para localizarlos es más fácil enumerándolo. El tercer cuadrante es ese de aquí y este es el cuarto cuadrante. Así que tenemos el vector B en el segundo cuadrante. Bien, ahora el segundo paso. Vamos con el segundo paso. Después de dibujar vectores, vamos a el segundo paso, que es calcular componentes. ¿Qué son componentes? Pues ya se los acabo de mencionar. Un vector se puede descomponer en distintos vectores que se le llaman componentes vectoriales. En este caso, cada uno debería tener dos. Ya usted sabe que estos que están sobre los ejes nada más tienen uno, pero igual lo vamos a colocar. Vamos a utilizar este mismo diagrama de aquí y vamos a tener vector A. Para el vector A tenemos AX y AY. Vamos a colocar aquí para irnos al diagrama y evaluar cuál es AX y AY. Bueno, AX y AY, ya usted sabe que este es el vector A y él no tiene componente en Y, así que todo el vector A va a ir a la componente en X y en la componente en Y es 0. Recuerden mantener las unidades de 0 metros. ¿Cuánto vale A? El vector A vale 20 metros. ¿De dónde saqué eso? Bueno, también por eso es importante colocarle a los vectores los nombres. Recuerden que A es 20 metros y B es 35 metros. Bien, ahora vamos con B. Para B, ¿qué pasa con B? Aquí es donde viene el uso de la calculadora científica. Cuando hay ángulos, yo tengo BX y tengo BY. BX va a ser igual a el valor de B, del vector B, multiplicado por el coseno del ángulo medio de X. Y BY sería B por el seno del ángulo de X. ¿Por qué hago referencia a medio de X? Porque si no es medio de X, esto se invierte. El seno sería en X y el coseno sería en Y. Yo lo que menos quiero es que ustedes se enreden con eso y mantengamos entonces unificado el criterio de que si el ángulo es medio de X, siempre va a ser coseno para el componente en X y seno para el componente en Y. B vale 35. Lo acabamos de ver ahorita. Y el ángulo no es 65. Recuerden que es 25, que fue el que calculamos. Esto usted lo hace en la calculadora y le da a... ¿Cómo lo hace en la calculadora? Ya se los mencioné, pero igual vámonos a la calculadora que tengo aquí. Usted lo que hace es que multiplica 35. Usted coloca 35 coseno de 25. Entonces aquí en la calculadora le va a ir apareciendo 35 cos
25. Usted le da igual y automáticamente en la calculadora le debe dar la respuesta. La respuesta de este caso aquí es 31.7 en la calculadora, metros, esa es la unidad. Bx tiene un signo. Bx tiene un signo. ¿Cuál es el signo? Bx es negativo. Así que vámonos a el vector y aquí es menos 31.7. Eso es muy importante, ese signo. Siempre hay que ir haciendo evaluaciones de los signos para ver si lo estamos haciendo correctamente. Hacemos el mismo cálculo, pero en lugar de coseno es función seno del ángulo, que es 25 grados. Hace lo mismo, pero en lugar de presionar cos, presiona sin. Y esto le da a 14.8 metros. Así que ahí tengo dos componentes de B. Pero si lo veo de manera general, tendría entonces, como son dos vectores, dos componentes de A y dos componentes de Y, tendría 4. Sería AX 20, AY 0, BX menos 35.7 y BY es 14.8 metros. En este caso positivo porque este va hacia arriba. Ya tengo 4 componentes. Entonces me voy a el tercer paso. ¿Cuál sería el tercer paso aquí? El tercer paso es calcular la respuesta. Calcular la respuesta. Que lo voy a llamar R. Calcular R. R tiene dos cosas que tengo que calcular. Uno es la magnitud de R y el otro es el ángulo y la ubicación. Entonces eso lo vamos a realizar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para calcular R, la magnitud, pues, R o simplemente R, usted lo que tiene que hacer es sacarle la raíz cuadrada, utilizar esta fórmula que es sacarle la raíz cuadrada a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Usted dirá, ¿de dónde sale Rx y Ry? Ya vamos para allá. Voy a copiarle esta fórmula y luego entonces vamos a ver de dónde sale Rx y Ry. Y el ángulo es con la tangente inversa de la división de Ry sobre Rx. Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para calcular la respuesta. Si nos vamos al cálculo que realizamos aquí anteriormente, usted observa que yo tengo 4 componentes. Aquí era, para ver. Aquí sí mismo, aquí mismo. Tengo 4 componentes. Tengo AX, AY, BX, BY. Bueno, AY no cuenta, pero para efectos de las componentes vectoriales vamos a decir que el 0 no suma ni resta, pero lo tengo que considerar como componente. Quiere decir que yo tengo que sumar las componentes que están en X aparte y las componentes que están en Y aparte. ¿Qué quiere decir? Que tengo que sumar todo lo que está en X, que sería 20 metros de AX, y tengo que sumarlo con BX. Y aparte entonces, AY lo sumo con BY. Ok, tomando eso en cuenta, yo le voy a llamar Rx a esa suma de AX más BX. ¿Cuánto vale AX? Ya dijimos que AX vale 20 metros y BX es negativo, pero igual yo debo mantener el signo de suma allí. Y en paréntesis entonces coloco menos 31.7 metros. Si yo hago esta suma, se convierte en una resta, donde va a predominar el signo del mayor y esto me va a quedar en menos 11.7 metros. Esto se llama Rx. Esta X quedó extraña.
Rx. Esta Rx la voy a utilizar en mis dos fórmulas que le escribí arriba. Me voy para calcular entonces RY. RY sería AY más BY. Pero resulta que AY es 0. Así que ahí esta suma me quedó sumamente sencilla porque BY ya vimos anteriormente que nos había dado a 14.8 metros. Y pues esa suma va a dar a 14.8 metros. O sea que RY da 14.8. Entonces tengo dos componentes. En este punto yo puedo ir determinando la dirección de mi vector resultante. Así que yo a partir de aquí puedo decir que Rx, como es negativo, el vector va a salir desde el oeste. Y en el caso de RY, como es positivo, recuerden que aquí no hay nada, es positivo, así que iría en positivo para Y, sería norte. ¿De dónde sale eso? De este cuadro que tengo aquí. Hacia arriba o hacia el norte es positivo, hacia abajo, hacia el sur es negativo, hacia el este X positivo y oeste X negativo. Bien, esto que está aquí lo utilizo entonces como una base para poder hacer este cálculo. Bien, tomando estos dos valores, entonces yo utilizo las dos fórmulas y calculamos nuestra respuesta. Bien, vamos con R. R es igual a la raíz cuadrada, ya dije que era Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y reemplazo esos valores. Rx da, esto lo voy a colocar en paréntesis aquí, menos 11.7 metros, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado, más Ry, voy a colocar en paréntesis también 14.8 metros, va al cuadrado. Todo eso dentro de la misma raíz cuadrada. Esto usted lo puede hacer en un solo paso, utilizando paréntesis. Usted saca la raíz cuadrada y aquí puede colocar un paréntesis adicional y lo cierra aquí para que la calculadora entienda que la raíz cuadrada es de todo esto que está aquí. Porque si usted no coloca esos dos paréntesis, la calculadora solamente va a sacar hasta aquí y le va a sumar el cuadrado del segundo valor. Y eso no es lo que queremos. Entonces usted coloca dos paréntesis comenzando y lo coloca exactamente así como está. Raíz cuadrada, dos paréntesis, menos 11.7, cierro paréntesis cuadrado, más, abro paréntesis, 14.8, cierro paréntesis cuadrado y cierro el otro paréntesis. Si usted hace esto de ese modo, la respuesta le debe dar 18.9 metros. Ese es el valor de R. Y con el ángulo, entonces, bueno, el ángulo lo voy a hacer con otro color. Con el ángulo sería la tangente inversa de Ry entre Rx. Eso quiere decir que sería la tangente inversa, abro aquí paréntesis, Ry es 14.8, que es un punto aquí, 14.8 metros entre menos 11.7 metros. Esos metros se cancelan y usted puede hacerlo de dos maneras. Puede hacer esta división primero y luego a esa respuesta sacarle la tangente inversa, o hacerlo tal cual está allí. Shift tangente para sacar tangente inversa, abre paréntesis y dentro del paréntesis coloca esta división. Cualquiera de las dos maneras usted la puede utilizar. Si usted lo hace correctamente, ese ángulo le debe dar a 52 grados. 52 grados. Redondeándolo entero. Entonces ya tengo mis dos partes de la respuesta solamente para poder expresarlo. Entonces lo voy a expresar. R va a ser igual a 18.9 metros, coma,
52 grados del oeste, recuerde que sale de X, del oeste al norte. ¿De dónde sacamos esa dirección? Esa dirección la sacamos de acá. Recuerden que Rx nos dio negativo, por eso sale del oeste, y Ry es positivo y por eso va hacia el norte. Así que a esto debe darle la respuesta de ese problema. Yo les aconsejo que lo reescriban en su cuaderno siguiendo los pasos conforme yo los voy explicando, lo fui explicando en este video, y al final pues le debe quedar entonces ese vector de esta forma, ¿no? El vector R va a estar en el segundo cuadrante porque sale desde el oeste, desde el oeste y va hacia el norte. Este ángulo que va de aquí a aquí son 52 grados calculados y 18.9 metros es la magnitud. Así que esto sería todo.